Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, agradeciéndoles esa fiel sintonía a nuestro programa en este lunes 12 de junio. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Iniciamos la semana con mucho brillo, con mucho optimismo, esperando que usted igualmente asuma ese reto y esa fe importante que debe de tener en Dios Todopoderoso para poder lograr todos los objetivos que se haya trazado. Hoy haremos un recorrido por el ámbito político electoral de nuestro país, tomando como referencia recientes sondeos de opinión que muestran la poca confianza de la población en los dos principales partidos políticos que han gobernado últimamente la nación. Asimismo, vamos a hablar de otros aspectos que merodean el tema, particularmente sobre choque o este enfrentamiento que puede generarse a partir de las diferentes resoluciones que se imitan, sobre todo porque la Sala de lo Constitucional le ha dado 5 días de plazo a la Sala de lo Contencioso Administrativo para que le explique por qué frenó que el Ministerio de Hacienda informara quiénes son los financistas de los partidos políticos. Es un tema bien interesante de ponerle mucho análisis y es precisamente el tema que vamos a abordar con nuestros invitados, sumado a otros que están ahí precisamente en la palestra. Por esa razón, saludo cordialmente al politólogo, al doctor Álvaro Artiga, quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí con todos los televidentes y con los colegas del panel. Bueno, así es también el doctor Félix Ulloa. Félix, gracias por acompañarnos, presidente del IEGES. Gracias por acompañarnos. Gracias, Néstor. Nos acompaña Eduardo Escobar también. Él es abogado de la República y, por supuesto, también presidente o director de Acción Ciudadana. Miembro de Acción Ciudadana. Miembro de Acción Ciudadana. Gracias, Eduardo, por venir. No, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, si hay insatisfacción y poca preferencia para votar por los actuales partidos políticos, ¿cuáles podrían ser las nuevas opciones electorales para los salvadoreños? Esa es una de las primeras, planteamientos o preguntas que se hace uno cuando recoge expresiones de estas encuestas dadas a conocer en el marco del tercer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Hoy, remintiéndonos a los hechos, haremos con nuestros invitados un análisis sobre la coyuntura preelectoral del país y los distintos escenarios legales que se están presentando. Como le decía, la admisión también de una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo para no revelar los nombres de los financistas de los partidos políticos, entre otros temas que tenemos ahí precisamente en la mesa. Nos vamos con Lorena Melara para que nos ponga en perspectiva también de temas que podemos sumar con nuestros invitados este día. Lorena, como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, a menos de un año para ejercer el sufragio, estas encuestas muestran un panorama poco alentador para los partidos políticos. Y hay que tomar en cuenta que si las elecciones fueran en este momento, los resultados podrían tener un giro drástico. Veamos el análisis. Como gobernante o como oposición, la lectura es similar. La población que un día creyó en los partidos políticos ha cambiado de opinión. La lectura clarísima es que la gente, más de la mitad de la población, ya no quiere que estos dos partidos continúen con su política o estrategia de polarización. Este ataque de la oposición al gobierno, de manera permanente, este ataque, ¿desgasta al gobierno? Sí, pero desgasta también a la oposición. Es decir, hay un doble. Es decir, yo disparo, pego, pero también me rebota. La falta de propuestas para solucionar los problemas que más aquejan al país han sido decisivos en esa visión sobre la política. En este país, la clase política tal como está ha fracasado por la cobardía de algunos diputados que, siendo honorables, no sacan la cara por el pueblo. No nos quejemos el día de mañana de la calidad de funcionarios, de la calidad de representantes. También el ciudadano debe de tener que el derecho al sufragio, cierto, pero también la obligación de votar. Si bien la evaluación no es generalizada,
el peso del mal trabajo opaca políticas bien enfocadas en base a los estudios. Ernesto, otra lectura es que la opinión de la población reflejada en estas mediciones puede darle a los partidos políticos herramientas para atraer el voto. Con esto vuelvo al estudio principal para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, vamos a tener que sumar otros elementos también, como lo decíamos al principio, sobre todo porque hay diferentes vertientes que generan mucha expectativa sobre lo que podría ser el proceso electoral y sobre todo esa sintomatología de transparencia que es urgente, que es necesaria que los salvadoreños tengamos de nuestra actividad política partidaria. Bueno, recuerden, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que interactúe con nosotros. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. También, si usted tiene un teléfono móvil, un smartphone, pues usted tiene la oportunidad de poder llevarnos ahí. Precisamente, búsquenos en Facebook con nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López. Y de esa manera usted tiene en tiempo real nuestra señal en su teléfono móvil. Así es que desde ya usted está plenamente informado para poder interactuar con nosotros, porque nos interesa conocer el pulso de opinión que usted tiene con relación a estos temas por los cuales hemos invitado a este panel de amigos. Vamos a ver, un nuevo choque se produjo precisamente la semana pasada entre lo que podría ser la Sala de lo Constitucional, quien le pide a la Sala de lo Contencioso que en 5 días hábiles explique cuáles fueron sus argumentos para frenar que el Ministerio de Hacienda revelara, en este caso, la lista de donantes de los partidos políticos. Y desde luego ahí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver. Comienzo con uno de los principales actores en esto. A ver, Eduardo, ¿qué piensas? En este caso lo que sucede es, para poner en contexto, solicité la información en nombre de Acción Ciudadana sobre el listado de los donantes que los partidos políticos habían remitido al Ministerio de Hacienda en el año 2014 y 2015. El Ministerio de Hacienda negó la información alegando de que existía un secreto fiscal y que por lo tanto era información confidencial. Sí. Acudí con base a la ley de acceso a la información al Instituto de Acceso a la Información apelando esa decisión. El instituto, luego del proceso de apelación, resolvió que se me tenía que entregar la información. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda es acudir a la Sala de lo Contencioso para evitar entregar la información que el instituto le había ordenado. Entonces, ante eso, lo que nosotros hicimos fue acudir a la Sala de lo Constitucional por la vía del amparo, porque se nos estaba violentando un derecho constitucional de acceso a la información, y la Sala rechazó la demanda y lo que hizo fue certificarla al expediente que ya tenía abierto de una inconstitucionalidad sobre el financiamiento de los partidos. Entonces, lo que la Sala dijo es que se iba a analizar si en este caso la decisión del Ministerio de Hacienda de no cumplir la resolución del instituto y acudir a la Sala de lo Contencioso estaba impidiendo que se cumpliera la sentencia de inconstitucionalidad. O sea, que ¿para qué digo esto? Porque en lo que estamos en presencia es de una ejecución de sentencia que la Sala está verificando en este momento. Y en esa medida es que la Sala, al conocer la noticia de que la Sala de lo Contencioso admitió una demanda, es que le está pidiendo el informe para, en primer lugar, verificar si tiene en cuenta de que la Sala está ejecutando una ejecución de sentencia, valga la redundancia, perdón, pero que está en esa verificación del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ese es el escenario que en este momento está planteado. La Sala de lo Contencioso tiene hasta el viernes para contestar a la Sala si tomó en consideración esta sentencia de inconstitucionalidad que todavía está en verificación de que se cumple. ¿Qué se está poniendo a prueba en esto, Félix? Es importante hacer ese análisis a partir de varias valoraciones que muchos en su momento ven como un choque de poder. Sí, mira, aparentemente sería como un choque entre dos salas, o que una sala es superior a otra en grado y le está exigiendo una actuación cuando se sabe pues que se trata de tribunales interpares. Pero con la explicación que da Eduardo, queda claro, porque había en el ambiente ese temor. Bueno, y la Sala de lo Constitucional, ¿cómo es que actúa de oficio en este caso si nadie le pidió nada? Porque la sentencia o el fallo que ha circulado no hace referencia a esta petición de Eduardo, hace referencia a que Eduardo pidió la información al instituto, pero no a esta activación de la jurisdicción constitucional. Con la explicación que hace Eduardo, yo quedo clarísimo y satisfecho de que la actuación de la Sala de lo Constitucional está dentro de los parámetros
y con base constitucional que obliga a los tribunales no solo a resolver, sino a hacer que se cumpla lo resuelto. Y en este caso, una resolución de la sala ordenando que se den mediante la legislación los nombres de los donantes de los partidos, prácticamente se estaría anulando si la sala de lo contencioso acepta y falla a favor del Ministerio de Hacienda. Y aquí entramos a otro punto que es sensible y que va más allá de este aparente conflicto entre dos tribunales superiores, y es la competencia de la sala de lo contencioso para conocer algunos temas o la titularidad de los que activan esa jurisdicción. Porque a mí lo que me sembró la duda inicial fue por qué la sala de lo contencioso administrativo admite una demanda del ministro de Hacienda. En este caso, tiene el ministro de Hacienda la titularidad que exige la ley de lo contencioso administrativo para actuar en esa jurisdicción. Es bien específica la ley de lo contencioso administrativo en las características que se deben dar para poder activar esta jurisdicción. Que se trate de un hecho administrativo, que esté dentro de los 60 días, que el titular sea el directamente afectado. En fin, hay toda una serie de características que yo tengo duda de que el ministro de Hacienda pudiera haber actuado con titularidad. Y me salta más la duda ver que la sala lo admite la demanda y declara una medida cautelar y ordena que no se entregue esa información. Que no es primera vez que hace eso. Exacto. Ya hemos visto, pero antes creíamos que la sala estaba conformada de otra manera, ahora pues ha llegado nuevos magistrados, la presidenta que goza de todo el respeto académico por su formación y sus actuaciones, ahora sorprende que se dé eso. Y sorprende que la sala esté admitiendo este tipo de demanda y donde debería de estar resolviendo a favor o en contra, pero resolviendo casos de ilegalidad, no lo hace. Ahí está un caso que tiene muchos años y aprovecho pues las cámaras para decirlo, el caso de AGEPIN, que es la Asociación General de Empleados Públicos Municipales, que sigue en una cefalía ya de muchos años porque la sala ha negado resolver ese problema. Es decir, AGEPIN no puede legalmente definir su representación y la titularidad de sus dirigentes por unos problemas de carácter legal, estrictamente de lo contencioso administrativo. Y digo de la sala de lo contencioso porque ya en la dirección, a nivel de gobernación, donde se acreditan estas organizaciones, se ha tratado de resolver el problema, pero la sala, con los fallos que da, está afectando la titular de la organización más representativa de los empleados del sector público. Bueno, Entonces, de hecho se murió William Huesos y nunca le resolvieron. Esto tiene años de años. Y cuando la sala de los contenciosos tiene la oportunidad de ayudar a resolver este problema, se cierra y abre para otras instancias. Entonces, esto es una cosa que te digo honestamente, no entiendo qué está pasando a nivel de los tribunales superiores, si es que tienen agendas ellos o no tienen agenda, porque aquí todo lo que no nos gusta es porque alguien tiene una agenda para afectarnos. Pero en este caso, y lo digo con toda la transparencia del mundo, a mí lo que me preocupa es que una institución como la AGEPIN siga acéfala y sin capacidad de resolver su personería jurídica por una resolución de la sala que no da instrucciones a la autoridad administrativa, que en este caso es la dirección del registro de sociedades, de asociaciones del Ministerio de Gobernación. A ver, digamos, tu crítica y tu preocupación va en el sentido símil también de lo que está pasando con el tema principal que planteabas, ¿no? Que no se definen las competencias y las responsabilidades y las prioridades, porque este caso del Ministerio de Hacienda, te digo, a mí me da la duda si la sala tenía competencia para aceptarla. Ok, a ver, sé que son estudiosos todos en la materia y particularmente el doctor Álvaro Artiga. ¿Cuál es su lectura coincidente o en algún momento distante de estos planteamientos? No, yo comparto la visión que ellos han expuesto. Lo único que yo aprovecho ese, digamos, conflicto o no conflicto, pero problema de definición de competencia, claridad, para hablar de la naturaleza del régimen político, que yo creo que lo que se manifiesta ahí es el carácter híbrido, y es la categoría que yo utilizo, para describir al régimen político salvadoreño. Es decir, tiene una mezcla de elementos democráticos, sobre todo en el acceso a los puestos de autoridad,
mediante las elecciones, ¿verdad? Todavía hasta 2015, digamos, con sus problemas, fue a través de las elecciones como se repartieron los escaños, digamos, las cuotas de poder político. Eso ha funcionado más o menos desde, digamos, con sus más, con sus menos, ha funcionado desde 1994, que sería la primera elección libre y competitiva de la historia política del país, pero tiene un componente autoritario en el ejercicio del poder. Y ahí es donde aparece lo híbrido. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que a través de elecciones se llega al poder, una vez que se está ahí, entonces se ejerce de manera autoritaria y no se quiere que se les controle. Entonces hay un problema de funcionamiento de todos los mecanismos de control sobre quienes tienen alguna autoridad política. Eso es lo que para mí le da el carácter híbrido al régimen. Y que también estaría mostrando cómo los impulsos democratizadores y de transformación social que iniciaron allá en la década de 1970, habrían estado llegando a su final, o estamos nosotros al final de ese largo ciclo de impulsos transformadores. El frente que era, digamos, la expresión de esos impulsos, se comporta ahora desde que llegó al control del Ejecutivo como una fuerza reaccionaria. En lugar de impulsar el avance de los controles institucionales para terminar de democratizar el régimen, ha hecho ejercicio del poder de la manera como lo hacía Arena. Y Arena, por supuesto, aunque hoy tenga un discurso aparentemente proinstitucional, obviamente lo hace por una estrategia política de ser oposición y aparecer como que está a favor de la institucionalidad democrática, pero eso creo yo que es más como una estrategia. En ese sentido, ni del Frente ni de Arena, digamos, vienen impulsos para la democratización de esa parte, es decir, del ejercicio de la autoridad. Desde 2010, diría yo, los impulsos transformadores o democratizadores han pasado a otros escenarios que son los que están siendo bloqueados. La Sala de lo Constitucional, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y también el Instituto de Acceso a la Información. Hoy tenemos algunos impulsos de la Fiscalía, pero ya vemos en todos esos casos hay bloqueo para la investigación, hay bloqueo para el control. Y justamente los que están bloqueando, y el caso de que no se dé a conocer los financistas de los partidos, pues es parte del gobierno, ¿verdad? El ministro de Hacienda. En lugar de ser, digamos, los que impulsan con la perspectiva de que algún día van a dejar de ser gobierno, van a requerir para el ejercicio de la oposición, van a requerir de esas instituciones que hoy están minando. Claro. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué existe ese miedo? Esa es otra de las cosas que me parece que es importante después de esta pausa comercial que logremos debatirla ya de manera mucho más abierta. A usted que nos acompaña, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la primera pausa comercial y regresamos con este análisis. Sería muy bueno darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a nuevas mentes para ver la funcionalidad que pueda darse. Los políticos lo mismo es todo. Darles espacio a los nuevos jóvenes que van llegando, pero los viejos ya están traumados ya con lo mismo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Y antes de poder, desde luego, entrar en el análisis ya más abierto sobre las razones por las cuales en su momento los partidos políticos tienen miedo de abrirse por completo al escrutinio de la sociedad civil y saber quiénes son los financistas, quiero recordarles que en Pollo Campestre cumplimos 30 años, disfrutando el sabor y, por supuesto, el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. A ver, abrimos un poquito más este debate planteando esa pregunta que es muy práctica para poder de alguna manera someterla al debate esta mañana. ¿Cuál es el miedo y por qué tienen miedo los partidos políticos? Tienen la palabra los tres. Yo creo que, retomando lo que decía el doctor, el planteamiento de hay una mezcla de elementos democráticos y autoritarios en nuestro sistema político.
la resistencia de los partidos a entregar de forma abierta sus finanzas es precisamente esa resistencia al control y a la transparencia que nunca se han sometido como instituciones políticas. O sea, porque en realidad, pues, más allá de la gente allegada al partido, nunca se ha sabido las cuentas de estos partidos políticos, solo lo del financiamiento público que siempre ha estado a disposición de la ciudadanía. Pero aún eso es una información que ha estado reservada para ciertos sectores tenerla en conocimiento. Entonces, eso es un tema. Ahora, lo que quería mencionar es que hay que hacer una diferencia, al menos desde nuestra experiencia, en el tema de acceso a la información y cómo los partidos respondieron a estas solicitudes. La información de 2015, que obviamente tiene que ver con el proceso electoral, porque ahí sí era donativos para campaña, esa es la que todavía está pendiente en gran medida que se entregue, pero la del 2016, que ya no era proceso electoral, esa los partidos la entregaron casi que completa. O sea, hay una diferencia en el comportamiento de los partidos en 2015 y 2016, excepto, y aquí la excepción, el FMLN, que no ha entregado la información ni de 2015 ni de 2016. O sea, hay información incompleta. Y en esa medida, nosotros vemos como Acción Ciudadana de que hay un cambio actitudinal de los partidos en este año 2016 que entregaron la información. Entonces creemos que eso ya es un avance, pero siempre hay cierta resistencia. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros creemos que la resistencia se debe a que en 2015 esa información, la que menos se conoce es del FMLN. Y al entregar toda esta información que tiene Hacienda reportada por el partido, ahí se van a dar a conocer algunos nombres que todavía desconocemos han financiado al partido, y eso es lo que creo que ellos quieren mantener en secreto. Que no se conozcan. O sea, ¿qué tipo, digamos, de donantes tienen? Sí, porque ahí puede salir. Aquí hay un tema que es un secreto a voces, que incluso aquí hay personas que están muy ligadas al poder económico de derecha, que también financian. Pero yo creo que eso es ningún pecado. Yo no sé, al final lo que se busca es saber bajo qué condiciones se está dando esta colaboración, entendería yo, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa, como se ha dicho ya, que hay una práctica que exige la democracia y que las entidades que son autocráticas no entienden o no saben cómo activar en una democracia como la que estamos queriendo construir, y es ese mecanismo de la transparencia. Y dentro de esos temas, la democracia aquí en el país ha tenido dos grandes fallas. Una era por la falta de transparencia en el financiamiento de la política, y la otra era por la ausencia de mecanismos de democracia al interior de los partidos. Esos dos elementos fueron objeto de un control constitucional. La Sala estableció mediante una sentencia que había que ejercerse los cambios en la ley de partidos políticos para garantizar estas dos grandes acciones dentro de los partidos, pero todavía en la ley no se ha logrado que se establezcan, sobre todo en el caso del financiamiento, que los partidos deben de dar a conocer sin ninguna condición los nombres de los donantes. Todavía en la ley sigue pendiente de que debe ser a voluntad del donante, y además el que lo solicita debe explicar para qué quiere esa información. ¿Qué va a pasar el viernes si la Sala de lo Contencioso no da esa información o esa argumentación a la Sala de lo Constitucional? Pues, ¿qué piensas tú que va a pasar? Puede ser un desacato, es decir, el no acatar. ¿Y qué va a pasar? Porque entonces estamos hablando de una supremacía de poder, ¿no? Es decir, ahí tú planteaste algo que me llamó mucho la atención. Ahí sí se va a crear un conflicto, sí, y desafortunadamente... Que no es la primera vez. No ya han habido algunos choques. Ya han habido, pero siempre ha privilegiado, es decir, ha prevalecido el razonamiento, y el conflicto se ha resuelto, pero se ha resuelto de una manera como interamicos, es decir, una cosa consensuada, porque la ley no lo establece. Yo he estado revisando la ley orgánica judicial y no hay estos mecanismos para resolver estos conflictos. Entonces, esto nos está señalando, o sea, hay un tope, entonces, todavía la construcción democrática nuestra no tiene la arquitectura ni los mecanismos para resolver este tipo de conflictos, porque venimos con legislaciones del siglo pasado.
Y estamos queriendo avanzar en democracia con instrumentos viejos. Entonces necesitamos hacer una Surge aquí el actualización. encanto de encontrar allá un tribunal constitucional que de alguna manera venga a dirimir este tipo de conflictos. Vaya, sería un mecanismo separar a la sala de la Corte Suprema, que es una Corte de Casación, crear un tribunal constitucional como lo tienen otros países, ahí nomás, el caso de Guatemala. Sí. Pero el tema, volviendo al problema del financiamiento, que es lo que nos ocupa y que es el gran problema que tiene este país, porque todavía estamos en riesgo de caer en la plutocracia, donde es el poder del dinero el que define las agendas políticas y luego pasa factura. Ese es el problema. Es decir, mientras los partidos no abran y transparenten sus cuentas y sus donantes, va a suceder, y lo que mencionaba Eduardo en ese momento, es decir, ¿por qué los del 2015 no se informan? Porque eran los donantes a la campaña. ¿Por qué se pueden informar los del 2016? Porque es un año no electoral. Entonces se puede dar los nombres de las personas que han contribuido, no para campañas, sino para actividades permanentes de los partidos, pero no a la campaña. Y hay algo que creo que es importante señalar, que a pesar de eso, digamos, en el caso del FMLN, no vamos a conocer en realidad todos los donantes que aportaron al partido, ni en 2015 ni en 2016, porque hay unas aportaciones que se dan bajo el nombre de certificados de ayuda, que es un grueso número de donaciones que ya dijo el partido que no tienen registro de quiénes son los que aportaron. O sea, entonces esa figura también es otro de los aspectos que al final no deja claro el origen del financiamiento, en este caso del partido FMLN. Yo creo que, retomando lo que dice Félix, el punto está no solamente en quiénes son los donantes, sino las cantidades, ¿verdad? Porque esto es como en las empresas o en las asociaciones donde hay acciones, ¿verdad? El que tiene la mayoría de acciones tiene una capacidad de influencia en las decisiones de la empresa. Entonces, más o menos así podría estar ocurriendo acá, que haya algunos donantes de los partidos de manera exorbitante y que eso les da un poder de influencia sobre lo que hacen los partidos por encima de cualquier otro. Entonces, yo creo que una cosa así puede estar tratando de ocultarse, no solamente quiénes son los que dan, ¿verdad? Porque ahí es donde se pueden dar a conocer los que dieron $1, los que dieron $5, Lo que pero cuentas del salario. Los que lo tienen estatuido, ¿verdad? De que un porcentaje va para el partido. Pero probablemente es que hay gente o hay grupos que están ahí donando cantidades exorbitantes y que incluso podría estar hasta la pregunta que de dónde está saliendo ese dinero. Bueno, o sea, aquí también hay una puerta, yo creo que esto, yo no sé por qué no se habla, quizás porque es muy delicado, pero lo que ocurre en otros países es la penetración también de los partidos por parte del narcotráfico. Y ahí entramos al otro tema que está vinculado, el tema de los controles, porque lastimosamente el tema del control del financiamiento es la parte más flaca que tiene el sistema de financiamiento de la política, porque el Tribunal Supremo Electoral, en parte por falta de capacidad instalada, de recursos humanos, recursos económicos, no tiene una unidad de fiscalización de partidos, y por otra, la falta muchas veces de voluntad y de acción del parte del tribunal hace que el tema del financiamiento sea, el control que existe sobre estas instituciones es leve, y si a esto le sumamos la Corte de Cuentas, que hasta esta fecha no le ha pedido a los partidos el informe de cómo utilizaron la deuda política de 2015, porque la ley también establece esa obligación para la Corte de Cuentas de que tiene que informar los partidos a la Corte cómo se utilizó esos fondos. Tampoco hay nada hasta este momento. O sea, a lo que quiero llegar es que más allá también del tema de la publicidad del financiamiento, el tema es el control. Ese es el que está casi totalmente ausente en este caso en el sistema político. Pero faltaría tal vez, solo porque la idea que plantea Eduardo es interesante, de cómo la institución, en este caso el Tribunal Supremo Electoral encargado del control del financiamiento privado y la Corte de Cuentas encargada del control del financiamiento público, deben de tener también una interfaz para cruzar la información. Y yo entiendo que sí hay ya algunos mecanismos de comunicación y de búsqueda de entendimientos para que estas dos instituciones comiencen a trabajar. Es más, se ha solicitado alguna asistencia internacional a México, donde está muy avanzado el sistema de control del financiamiento de partidos, para establecer procedimientos y protocolos en los cuales se pueda hacer esta labor de fiscalización y, más que de fiscalización, de auditoría sobre estos fondos.
Lo que sucede es, por un lado, lo que señala Eduardo, una falta de recursos institucionales, es decir, las unidades, los técnicos, las personas encargadas, los procedimientos, sobre todo porque México tiene muy tecnificada la función, todo es por la vía pues, informatizada, los procesos, y es muy fácil hacer ese control, pero aquí no tenemos esa infraestructura. Pero lo segundo es por la falta de herramientas, es decir, el control nace en este momento, bueno, desde la deuda política del artículo 210 de la Constitución hasta la ley de partidos políticos, que todavía está pendiente de este control constitucional de la sala. Cuando eso se resuelva, van a tener que haber todos los procedimientos ya terciarios. Hay un reglamento sobre el rendimiento de cuentas de los partidos, no sé si lo están aplicando, pero existe desde hace ya un par de años que este reglamento, pero no se está aplicando. Entonces, aquí lo que se requiere es un poco más de demanda ciudadana, de seguir exigiendo más transparencia para que los dos tipos de financiamiento, el público, que sale de los impuestos que pagamos todos, y el privado, donde están los riesgos que tú señalabas, Álvaro. Es decir, la penetración de dineros calientes, de dinero sucio a la política, y que fue lo que ha llevado, cuando uno estudia el tema del financiamiento en la política, lo podemos ver desde a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX en Estados Unidos, con las leyes de Roosevelt para combatir los fat cats, decía él, o sea, los grandes donantes que entraban a la política, los Rockefeller, los Vanderbilt, todos esos que controlaban la política de Estados Unidos con la grande fortuna. Y todas estas, digamos, acciones que de alguna manera los partidos políticos cierran para que la ciudadanía sea la fiscalizadora de ello, viene a golpear fuertemente la imagen precisa de trabajo que hacen. Por ejemplo, un punto introductorio que yo decía, bueno, vamos a analizar también por qué razón hoy la ciudadanía con esto de las encuestas refleja precisamente digamos, como esa crítica directa de que ni este quiero que me gobierne, ni este otro quiero que me gobierne. Por cierto, por ahí circula un memorándum que emitió de lectura el FMLN, donde también critica este tipo de resultados dentro de lo que son estas encuestas de la UCA, entiendo de la LPG, la de la Sid Gallup, que este servidor también trató la manera de escudriñarla. Me gustaría que un poco hiciéramos este énfasis, qué piensan ustedes al respecto, y podernos adentrar a otros elementos claves que estas encuestas están reflejando. Nos vamos a la pausa, no me cambie, son las 7:09. Gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora con esta imagen muy importante que nos hace llegar desde el sector, esta es la calle de Huizúcar que viene bajando hacia el Ranchón Navarra. De ahí usted puede apreciar un poco el congestionamiento que tenemos, es bastante extenso, lo cual usted pues tiene que tomar en consideración si piensa desplazarse por esta importante zona. Desde ya usted puede tomar en consideración, no así, lo que sería la calle que va hacia Comalapa, ¿verdad? Que de alguna manera tiene un poquito más de libertad vehicular para que pueda circular por la zona. Pero ahí está parte del trabajo que esperamos resuelva este problema que se presenta, especialmente cuando usted baja de la cima a conectar al Ranchón Navarra, ya sea para agarrar hacia el aeropuerto o en este caso hacia San Salvador. Así está esta imagen que nos presenta nuestro Megadrón a esta hora del día. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. No actúa bien, se gastan el dinero en cosas ineficientes. No hay nada que puedan aportar a la sociedad salvadoreña en estos momentos. No hay ninguna figura capaz de representar tanto a la juventud y a los adultos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Desde ya les estamos agradeciendo.
Y por supuesto recordándoles que nuestro reprise está a las 8 de la noche por Canal 19. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conversar precisamente sobre este tema que tiene que ver con el replanteamiento del Fondo Especial de Contribución para la Seguridad, que ha generado y despertado muchas inquietudes alrededor de, sobre todo, si necesita más atención el tema preventivo que el tema de la represión. Y otros aspectos elementales como, por ejemplo, el uso de gorros pasamontañas o no convenientes dentro de los operativos. Aspectos elementales de análisis los vamos a tener este día en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Les hacía mención sobre este tipo de actitud de cierre o negativa que en algún momento tienen todos los partidos políticos, porque creo que a todos no les interesa un poco sacar quiénes son sus verdaderos donantes. Entiendo que unos más que otros. El caso de Arena en particular, ¿cuál ha sido la postura, Eduardo? Bueno, como decía, hay que diferenciar 2015 de 2016. En 2015, por ejemplo, el Partido de Arena dio el 49% de la identidad de sus donantes, de la información. El 49, ni a la mitad llegó. No, no llegó a la mitad, pero en 2016 sí entregó, creemos que casi toda la información. El resto de partidos igual observan un comportamiento similar en 2015 de no dar toda la información, también amparados en resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que dijo esa información no están obligados a darla. O sea, el tribunal también tuvo su parte en este sentido de ocultar alguna información bajo un argumento de que en aquel momento que la persona donó no estaba la sentencia y no había regulación que obligara a revelar la identidad y que por lo tanto el ciudadano que donaba lo hacía al amparo de la secretividad y el anonimato. Entonces eso dijo el tribunal y por eso es que también los partidos en 2015 no entregaron toda la información. En 2016, como decía, ahí sí hay un cambio, hay entrega de información, creemos que casi total, sobre el tema del financiamiento, aunque aquí hay también otros aspectos, porque no solo es el tema del origen del financiamiento, sino que los gastos que hacen los partidos políticos, o sea, en qué invierten el dinero, cómo lo gastan, en dónde, etcétera, etcétera, que todavía ahí hay una deuda pendiente de los partidos. Esto golpea fuertemente, doctor Artiga, y el resto, lo que es la imagen, la credibilidad de los partidos políticos. No es cosa nueva, ¿no? Ni es el mejor deseo de cualquier persona que esté opinando al respecto. Creo que los salvadoreños queremos y merecemos una clase política fuerte, sólida, transparente, honrada, honesta, pero esto golpea, este tipo de actitudes golpea fuertemente el grado de credibilidad, al grado de que ahí están las encuestas que reflejan que ni A ni B quiere, en este caso, que siga gobernando este país. Mire, yo sobre este tema quisiera agregar y enlazar con el tema de las encuestas, pero quisiera agregar como un corolario, ¿verdad? Una cosa ahí al final, que de alguna manera todos estos intentos de control en temas de financiamiento, pero en otros, ha estado operando porque de alguna manera la Sala de lo Constitucional ha tenido un comportamiento en esa dirección. Pero esta sala va a tener un cambio de magistrados el próximo año, en 2018. Entonces yo lo que estoy viendo es que todo este impulso se va a acabar ahí. Yo creo que hay la intención de incluso demorar la elección de los magistrados el próximo año. ¿Crees? Dejarlos con suplentes, ¿verdad? Porque es un tema que lo podemos ver ya también en el nombramiento de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información, ¿verdad? Y si seguimos con la Corte de Cuentas, pues seguimos que no funciona. O sea, predice un escenario bastante inestable, ¿no? No inestable, sino que de retroceso, de que ese, digamos, impulso transformador en materia de ejercicio de la autoridad está llegando a su final. Y yo creo que entonces ahí es donde empata con el tema de las encuestas, que hay esa percepción generalizada de que ya estos dos partidos principalmente, porque los otros también ya, digamos, de acuerdo a las encuestas, quién sabe cuál sea su suerte electoral, empezando por el Partido Demócrata Cristiano o el diputado Parker, pues porque más o menos es lo mismo, ¿verdad? Puedan desaparecer de la escena, no sé cuál será la suerte del PCN, pero lo cierto es que hay un agotamiento
no voy a decir ya esto colapsó, porque no creo que sea la situación, pero creo que si, bueno, de acuerdo a los números, desde 2012, 2015, no, hay una elección anterior, entonces desde 2009 prácticamente se podría decir, hay un descenso en la participación de las elecciones de diputados. La última estuvimos abajo del 50%, estuvimos por el 47%. Yo creo que en la de 2018 podemos estar todavía más abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay expresiones de, aquí lo hemos visto también ahí en televisión, ¿verdad? En unos comentarios que salieron, que la gente quisiera otras alternativas, ya está cansada de esto, y usted acaba de decir de que merecemos otra clase política, o sea, hay ese sentimiento de que con esto ya no se puede avanzar más, ¿verdad? Entonces lo que vemos, los entrampamientos que vemos en el tema de control, yo creo que es porque esta clase política que tenemos actualmente dirigiendo el país ya se agotó. Se agotó y hay que hacer un relevo, hay que sacarlo. A ver, aunque suene un poco pesado, ¿no? Pero en términos generales eso es lo que la gente ve. Y uno lo que hace es traducir un poco ese sentimiento de insatisfacción que existe, ¿no? Sí. Aunque, bueno, de hecho yo les mencionaba de que por ahí circula un memorándum que emitiera la dirigencia del FMLN donde precisamente critica los resultados que estas encuestas, incluso casi las tilda de manipuladoras y que buscan de alguna manera querer cambiar precisamente ese grado de percepción y temor de que realmente ya no son opción política en este partido. No sé si ahí está, por cierto, este memorándum que anda circulando por ahí, que se emitió desde la Secretaría General del partido. Es un tema bien interesante, valoraciones e indicaciones, dice, sobre el momento político. E indicaciones, ¿verdad? Obviamente ahí tiene cada partido su propia... Son líneas de acción, pero... Líneas de acción de su militancia. Instrucciones a la militancia. ¿Cómo leer la realidad? Es decir, esto es un poco esa visión orwelliana de la política. Orwell planteó estos temas en sus dos novelas, 1984 y en Rebelión de la Granja, donde estas cuestiones pensábamos que ya no iban a pasar en el siglo XXI, pero es la solución del avestruz, enterrar la cabeza para no ver que viene la tormenta de arena. Las encuestas lo que están mostrando es ese descontento que tú señalás. El estamento político, agotado su liderazgo, necesita una regeneración, no solo en el liderazgo de la política, sino del sistema político. Si hubiera una responsabilidad seria de la actual dirigencia o de las instituciones correspondientes, en este caso de las instituciones hablo del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, se estaría seriamente pensando cuál es la solución a esta crisis, a esta gran crisis que se avecina. Y la solución está en cambiar el sistema electoral, porque todo lo que se origina al fin y al cabo y al final del día va a venir de la expresión que el ciudadano haga el día de la elección en la papeleta que se le va a presentar. Pero ¿quiénes son esos rostros que van a estar ahí sobre los cuales vas a elegir? Los que vengan de los partidos. Y si los partidos no tienen un ejercicio democrático interno para que salgan los mejores, a esa papeleta van a ir otra vez los que de dedo señalen las cúpulas, aunque se haga un pequeño show de que hubiera un consulta o las primarias o las internas que señala ahora la ley. Por otra parte, la resistencia a ese cambio es de todo el estamento político. Fíjate que en enero presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea pidiéndole que reformara el sistema de elección de diputados, porque si seguimos manteniendo los mismos 14 departamentos como 14 circunscripciones electorales, van a salir siguiendo los mismos resultados, porque los dos partidos se van a ir llevando de los 14, ¿verdad? Y sobre todo en los departamentos que tienen 3, los 2 diputados, uno del partido A, el otro del partido B, y el tercero ese partido que siempre es bisagra, que antes fue el PCN, hoy es Gana. Entonces, ese esquema hay que cambiarlo, porque no solo nos lleva a lo mismo, sino que es inconstitucional, porque la Constitución dice que el sistema político, el sistema electoral tiene como base la población, y aquí la población es lo que menos se respeta. ¿Cuántos habitantes representa un diputado de Cabañas? Menos de 50,000. ¿Cuánto representa uno de la Unión o de San Salvador? Más de 20,000, 30,000. Es decir, hay una disparidad en la representación. Cuando rompamos ese esquema, cuando hagamos y tomemos la población como base y se redistribuyan las circunscripciones electorales, ahí proponíamos 4
occidente, oriente, la paracentral y la central, y se distribuía según la población del último censo, los resultados hubieran sido lo mismo. Pero todos los partidos salieron diciendo que eso era, promovía el bipartidismo, iba a decir alguien. Es decir, una cosa absurda. ¿Por qué? Porque ahí está en el diseño del sistema electoral, vas a tener la conformación del sistema político y el sistema institucional, porque los diputados que vas a elegir el próximo 4 de marzo de 2018 son los que van a elegir esa sala, que tú decís que ya está en riesgo de que va a quedar un vacío en 2018 que no se va a poder elegir, el fiscal y otros funcionarios de elección indirecta. Por lo tanto, el tema es de ir a la raíz del problema, y ahí es donde no queremos estar. Y se hacen todos estos parches, todos estos pequeños arreglos, que es el gatopardismo político, o sea, cambiar para no cambiar, o sea, cambiar para seguir igual. Ahí es donde creo yo que, si bien es cierto, es importante llevar a cabo reformas en materia electoral, de nada servirían si seguimos con esta misma clase política, con esta misma dirigencia, ¿verdad? Lo que necesitamos en realidad es hacer el relevo político. Y las banderas para hacer ese relevo político son justamente que es necesario hacer esta reforma. O sea, es un tema, para mí, hemos llegado a una situación como la década de 1970, en donde hay que empezar a acumular fuerzas para transformar estas cosas. Tan parecido es el asunto, no es que se va a repetir la historia, pero tan parecido es el asunto que incluso a nivel de impacto poblacional sobre lo que ocurre internamente, así como en 1969 vinieron esos 300,000 salvadoreños que estaban en Honduras a presionar por trabajo en la agricultura, pues hoy estamos también ante la amenaza de una llegada de miles y miles de salvadoreños que no van a encontrar trabajo acá. O sea, podemos empezar a examinar distintos factores, y lo que tenemos es un escenario de crisis que se avecina, ¿verdad? Y entonces esta clase política no está a la altura de los desafíos que tiene nuestra sociedad. Entonces, este tipo de reformas, por ejemplo, eso de que ya no prescriban a los 10 años o que ya no prescriban pues, los delitos de enriquecimiento ilícito, podría ser también otra bandera, digamos, de reforma, como para acumular fuerza. Si no, lo que va a pasar es que seguiremos quejándonos aquí, seguiremos haciendo los análisis de que las cosas no funcionan, y al final de la historia todo sigue igual. Y nosotros, por eso, por lo que están diciendo, el descrédito de la clase política, el agotamiento del sistema de partidos que ya no responde a las exigencias de ciudadanos, es que creímos en aquel momento, en 2013, que una de las vías donde se podía mejorar el sistema de representación era precisamente introduciendo el tema de la transparencia para los financiamientos de los partidos y el tema de democracia interna, que desde nuestro punto de vista esas eran una de las formas de cómo, en primer lugar, modernizar a los partidos, hacerlos más transparentes, hacerlos democráticos, para que tuvieran otra imagen ante la población, en primer lugar, y luego tratar de, en esa medida, que su funcionamiento sea más acorde a las reglas democráticas, porque ese creo que es un problema, porque se estaba hablando de renovación política. ¿Y cómo va a haber renovación política cuando las cúpulas tienen, al final, copado a las decisiones internas del partido sobre quiénes van a ser los dirigentes, quiénes van a ser los candidatos? Entonces, en la medida que se abre a la participación de la militancia, hay una posibilidad, porque no digo que eso lo va a arreglar, pero hay una posibilidad de que haya una renovación al tener la participación de la militancia en la escogitación de estos cargos de elección popular de candidatos y de cargos de dirección interna. Y en la medida de que tengamos el financiamiento transparente, puede de alguna otra manera verse esos conflictos de interés que pueda tener ya un funcionario a la hora de tomar decisiones respecto de los intereses de sus financistas, porque eso al final creo yo que había que dejarlo en claro, el tema de la relación entre el dinero y la política, que es otro de los elementos que al final hace que los políticos tomen decisiones no en función de la ciudadanía, sino que de los intereses de sus financistas, y eso es lo que al final la ciudadanía termina rechazando, porque no se siente representados, no se siente que toman decisiones a partir de los intereses ciudadanos, sino que de cierto grupo. Entonces, esos dos aspectos creemos que, y por eso seguimos en el esfuerzo, al menos desde Acción Ciudadana, empujando estos dos temas, porque en esa medida
puede mejorar un poco la Fíjate que democracia. a mí me llama la atención y es un punto de detenernos un poco en ese análisis, saber cuáles son los futuros que podemos tener a partir de esa, digamos, metodología de trabajo que tienen los partidos políticos y sobre todo también midiendo, digamos, la fuerza para poder alcanzar y tener sus instrumentos a su favor, vea. Tú decías de que la sala podría haber un retraso, la elección del fiscal otro, la Corte de Cuentas, el IAP, ya es uno de los ejemplos más evidentes que tenemos hoy en día. Pues realmente es un panorama bastante crítico el que podríamos tener con digamos, con esta lectura. Que ya se tuvo en 2009, no hubo sala. ¿Cuánto fue? No me acuerdo cuántos días. 11, no, sí, fueron varios, fueron meses. Bueno, creo. este país eso, mira, en 1994 pasamos casi un mes sin Corte Suprema, no sin sala, fueron como sin 30 Corte días. Suprema. No, mira, yo veo que las dos intervenciones, tanto Te de doy la Álvaro- palabra cuando regresemos, Félix, Ok. para que te amplíes. Va, sí, pero porque no son te interesantes las dos visiones que ha hecho tanto Eduardo como Álvaro. Ok, me voy a la pausa, entonces no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Félix. Bueno, ahí tenías tú una lectura que querías a propósito de lo que habías recogido. Sí, no, porque es que me parecía de Álvaro que y Eduardo. es que son dos visiones diferentes, pero interesantes. Álvaro plantea que el cambio se tiene que dar por la presión social. Y ponía el ejemplo de los años 60, 70, donde la presión motivó y originó y obligó al cambio. Y es cierto, y históricamente es correcto. Pero Eduardo nos planteaba el otro procedimiento, es decir, por la búsqueda de usando la institucionalidad vigente para ir promoviendo el cambio. Y de hecho, con una sala de lo constitucional como la que está actualmente, esto fue una garantía de que usamos la institucionalidad y se han emitido más de 20 sentencias que han afectado el sistema político. Y eso es lo que se va a acabar. Bueno, se va a terminar y ojalá al terminarse, si no se consolida lo que tenemos en este momento ganado, no se le dé marcha atrás. Pero lo que estoy hablando es del procedimiento que plantea Eduardo, que me parece que es el que deberíamos como sociedad ensayar, ir buscando desde la institucionalidad el mejorar, el cambiar y el avanzar, el modernizar el sistema, el democratizarlo. Porque si no, vamos a llegar a lo que tú decís, que va a ser la presión y la fuerza. Y esos cambios ya los hemos visto a lo que nos llevan. Si la guerra no fue porque aquí había pobreza extrema, por las estructuras económicas, fue por los fraudes. El desencadenante de la guerra fueron los fraudes electorales de los años 70. La exclusión 72, política, digamos. La exclusión política, todo lo que le querramos poner de contenido al análisis, pero el desencadenante de la guerra fueron esos problemas electorales. Y ahora los estamos acumulando de nuevo. Y eso es lo que me llama la atención. Cuando tú decías en tu intervención inicial, el FMLN, de fuerza revolucionaria y transformadora, que fue desde su surgimiento hasta la llegada del poder, ahora se convierte en una fuerza reaccionaria y refractaria al cambio. Y se quiere mantener ahí. Entonces, eso es natural en los procesos. Es decir, si todos vemos, la burguesía en la Revolución Francesa fue lo más revolucionario. Y después se quedó como una fuerza conservadora manteniendo el status quo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿cómo lograr de que dentro de esta institucionalidad pudiésemos aprovechar los espacios que hay, como en este caso lo de la sala, que lo hemos utilizado durante estos 8 años con mucha eficiencia para ir haciendo modificaciones? Pues acelerar los procesos. La sala tiene todavía casi un año para poder dar nuevas sentencias y resolver temas que han quedado pendientes, porque fíjate que la sala también ha jugado un poco a meter el acelerador y a poner freno de mano. Cuando se dio la primera sentencia sobre el voto por rostro, dejó la bandera como una opción de voto. Y si eso era la inconstitucionalidad que estábamos alegando. Y quedó, y ahí está. Y eso ha servido para que... ¿Qué habrá pasado? ¿Fue prudente o hubo temor? Pues no sé, fíjate, porque igual cuando dice que ya va que recuerdas ese a tema, despartidizar el sistema electoral,
Y dice que son los partidos los que deben de proponer. La petición a era los miembros directamente, no banderas, sino fotografía. Exacto, Y te la puso siempre como o una lo hace opción. sistema abierto de listas desbloqueadas y abiertas, o dejar las listas cerradas y bloqueadas como teníamos. Pero entonces es una cuestión de doctrina y de conceptos de derecho electoral que hay que tener claro en el sistema electoral. Si no, tenemos ese problema que creemos que avanzamos, pero a la vez se va poniendo el freno de mano en algunas cosas. Yo tenía esperanzas que por las vías institucionales se pudiese avanzar todavía más, y tenía la esperanza de que los militantes de los partidos en estas elecciones internas para elegir candidatos para las próximas elecciones, pues tuviesen un mayor protagonismo, mayor conciencia de lo que está pasando. Pero parece que no es así. O sea, si los militantes que están adentro de los partidos podrían ser fuerza transformadora desde dentro de los partidos, no lo están haciendo. Entonces, que yo cada vez veo menos posibilidad de que desde dentro, digamos, que un cambio venga desde dentro del sistema político, ¿verdad? Desde dentro de los actores que ahorita los identificamos como los que están bloqueando una mayor democratización. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, examinaba yo unos datos que salieron en un periódico de que en el partido Arena se habían inscrito para sus elecciones internas 400 precandidatos a alcaldes. Tenemos 262 municipios. Si hubiesen elecciones, al menos necesitaríamos que hubiesen, ¿cuántos? 3 o 4 por sí, pero si fueran por lo menos 2, deberían ser 524, por lo menos, ¿verdad? Y si ellos reconocían que habían 400, lo que inmediatamente me está diciendo es que ahí hay más de 100 municipios donde solo hay un candidato. Entonces, ¿qué clase de elecciones internas son? Y por otra parte, ni siquiera estamos viendo cómo se van a elegir a los concejales, que también deben ser electos, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, la esperanza de que desde dentro pueda cambiar. Fíjate que nos vamos a enfrentar ya con un problema que yo no sé a dónde lo van a resolver. La ley de partidos establece que deben ir por lo menos 30% de mujeres en las listas para la elección. ¿Qué pasa si en las elecciones internas salen electas 20%? Entonces, no se inscribe esa planilla. Es que en la mayoría, pero es la que ha sido votada, digamos, ¿verdad? Pero fíjese que en la mayoría de casos de los que yo he visto están votando por una planilla única, donde ya va contemplado en teoría el 30%. Pues entonces ya está arreglado. Sí, no. Pues sí. Entonces, si volvemos a lo mismo. Si desde dentro, ¿verdad?, donde podría producirse ese impulso transformador, ¿verdad?, que como fuera natural, ¿verdad?, desde dentro de la misma militancia va produciéndose el relevo, al estilo de la Fuerza Armada. Si yo creo que la Fuerza Armada en ese sentido tenía un mecanismo perfecto de relevo de las cúpulas, ¿verdad? Los iban sacando con los golpes de Estado y así iba llegando un nuevo grupo, ¿verdad? No digo que, que está promoviendo un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo es que lo normal es que entre los partidos a estas alturas, ¿verdad?, ya hubiese otra dirigencia. Aunque, doctor, creo yo que hay que poner algo en contexto. Esta es la primera vez que, por ejemplo, el Partido Arena va a realizar internas. O sea, unas internas con un poco más de reglamentación y un poco más abiertas, porque las que tuvieron antes, pues en realidad no. Y los otros partidos igual. O sea, lo que quiero decir es que habría que darle un compás de espera, porque esta es la primera vez que van a realizar este tipo de procesos. Exactamente eso es lo o que sea, quiero decir. darle, no digo no, está bien, pero esperemos, digamos, yo acepto que puedan haber errores por aprendizaje. Es un proceso, ¿verdad? es un proceso. Pero otra cosa es que que no se quieran equivocar, y más bien se quieran manipular. Si van en la dirección correcta de ir avanzando o simplemente están No, haciendo el juego para mantener y lo mismo. No, ¿y sabes por qué me preocupa eso? Porque ningún partido hasta este momento tiene una escuela de formación de cuadros. Ningún partido. Y en el financiamiento, sobre todo en países que tienen el financiamiento público muy arraigado, uno de los temas de inversión es en la formación de los cuadros. Y para que no sea esa militancia que tú decís, que es una militancia borrega, es que hay un problema. Que sigue es que tal vez no es tanto que sean solo borregos, sino que la presión del partido, que al final, por ejemplo, en el FMLN se está diciendo de que se tuvieron discusiones en varias circunscripciones para que fuera de consenso un candidato. O sea, la presión del partido también lleva un momento en que la militancia tiene que ceder. Y aquí a lo que voy yo es la falta de control también, que desde mi punto de vista la ley habilita al tribunal para verificar que no se estén dando este tipo de cosas, porque puede haber una presión informal de parte de la dirigencia para que no hayan más inscripciones de candidaturas,
o puedan manipular las dirigencias, los padrones electorales para beneficiar a determinados candidatos. Pero el tribunal Entonces, dice que no tiene ninguna sí, competencia para... él dice, eso. pero la ley de partidos establece que es la máxima autoridad y que al final todo candidato tiene que venir de un proceso interno, libre, democrático y todo eso. El control que ellos van a ejercer va a ser a posteriori. Sí, o sea, van claro, a calificar pero, si se dio lo que tú decís, claro, y si no se dio no van a inscribir. Sí, lo que tú estás planteando es que debería haber un control a priori y durante todo el proceso. Sí, porque tenemos estos casos que no sabemos al final si en realidad esto llegó al consenso. En el caso del FMLN, que se estaba mencionando eso, porque en realidad hay una convicción democrática o una convicción de la militancia de que no van a competir, pero ya desde ese punto de vista hay una limitación a ese derecho de postularse. Pero ya el tribunal le advirtió al FMLN. Habría que ver qué hace. Pero es que además no tiene sentido y no el Frente es el que hizo elecciones internas. Pues. Sí. Si el Frente había hecho elecciones internas sin necesidad de la ley de partido. Sí. Más bien ellos la fueron quitando poco a poco hasta que nombraron a Funes de dedo. Sí. Ahí se acabó la historia de la democracia interna en el Frente. Claro. O sea, los impulsos en las instituciones políticas nuestras en este momento son retardatarios. Digamos, ya no hay que cerrar los ojos a eso. No, y en el caso del proceso de elección interna que lleva Arena, ¿cómo lo ve, doctor? No, y no le estaba diciendo pues de que quiere decir que en esos más de 100 municipios que solo tienen un, eso suponiendo que hay dos, ¿verdad? Porque con que ya hayan 3 en San Salvador ya le quita a otro municipio. No, y está hablando de las municipales, pero en las de diputación. No, en las de diputaciones, Arena no está cumpliendo la ley porque está eligiendo al diputado propietario y al suplente en una misma paleta. Cuando se trata, y ya lo dijo la sala, son elecciones independientes. Y si no mal recuerdo, también creo que el COENA es el que va a ver los listados de precandidatos y decidir si pueden ser precandidatos. O sea, hay otro tipo de límite. Porque para mí quienes ya tienen un cargo, ¿verdad? Los diputados, los alcaldes, etcétera, no están dispuestos a someterse a un proceso de elecciones internas donde pudiesen perder. Bueno, eso percibo. Una diputada dijo que se retiraba de Arena, dijo que se retiraba justamente por esos conflictos internos que se están dando en el partido. Sí. No sé si vieron en los medios esta semana que una diputada dejan entrever ese sabor de insatisfacción y de alguna manera que cierra el espacio de seguir siempre optando ellos con el derecho de seguir en una reelección. ¿Ve? Sí, no, y además yo creo que hay suficientes elementos como para pensar que el tribunal debería de actuar, ¿verdad? Es la autoridad que debe supervisar estos procesos, no solamente después de que estén todos los resultados, podría hacerlo antes, por ejemplo. Yo me pregunto si el tribunal conoce los registros electorales, los registros de militantes de sí, de los partidos. Yo estoy seguro que no. Esa es a la que te referías, ¿verdad? Carolina Rodríguez se retira de elecciones de Arena. Sí, perdón, a esa te referías. Exactamente, y dice que es por eso, por el problema que se está dando al interior y que ya no quiere ser parte de ese conflicto. Sí, es decir, el tribunal puede, en este momento, ya estamos en junio, el Frente tiene sus elecciones pronto, ¿verdad? Y en julio Arena, pero el tribunal podría ver si hay militantes de un partido votando en el otro, ¿verdad? Ese, digamos, es lo que... Pero no tiene los padrones. Claro, pero si no tiene los padrones, entonces, ¿qué control está ejerciendo? Pero entonces estamos viendo y estamos de acuerdo que lo que estamos es en ausencia de un diseño, de un sistema electoral que sea la base de un sistema político y que esté cuadrado acorde a los patrones y los parámetros democráticos, porque estamos viendo la debilidad de la autoridad electoral. Entonces, si los actores electorales por sí mismos no dan muestras de querer cambiar, de querer democratizarse, debía haber una autoridad que ejerza cierto mandato y control sobre ellos. Pero esa autoridad está débil y no tiene los mecanismos. Entonces, aquí es todo un trabajo de una arquitectura electoral que requiere voluntad política, que no existe, porque ya vemos que los que toman decisiones están cerrados. Nosotros desde la tribuna pública, como estamos haciendo aquí, proponemos y hemos hecho propuestas. Todos. Tú, Eduardo, yo hemos hecho propuestas, están ahí. Pero los que toman las decisiones no nos oyen. Y ese es el problema que yo veo, ¿verdad? Que poco a poco, como en un partido de fútbol, cuando comienzan a hacer faltas que el árbitro no pita, etcétera, se le va complicando el partido. Yo creo que estamos caminando mal en la dirección de las elecciones de 2018.
Se están acumulando deficiencias, problemas y no vamos a tener una autoridad que, digamos, imponga. Sí. Entonces, y con el conflicto de que eso puede ir a parar a la sala donde después la otra sala lo o al detenga. revés, o que frente a un caos, a una situación, yo no quiero ser apocalíptico, como dicen las autoridades electorales, que a veces somos apocalípticos, no, estamos previniendo y anunciando la posibilidad de una crisis inmanejable. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a negociar. Y se van a negociar, se van a entrar en la mesa y frente a la indefinición de cuántos diputados, bueno, agarramos tantos, y todo se negocia. Y por eso, entonces, seguimos lo mismo. Y seguimos lo mismo. ¿Va? Entonces, es una crisis provocada, es una crisis anunciada, es una crisis prevenible, la estamos viendo. Es como que te están anunciando, mira, viene una tormenta, trae rayos eléctricos, y vos seguís el descampado. Pues, y no te... ¿Por qué? Porque... La democracia tardía, dice el doctor Artigas. Así es, ¿verdad? La democracia tardía de los partidos políticos, es decir, o que se va tardando para poder verdaderamente madurar como tal, ¿no? No, es simplemente que tienen nuestros partidos políticos, pero especialmente las dirigencias, tienen una cultura autoritaria de ejercicio del poder. Y no la van a cambiar porque las personas no son las que cambian, ¿verdad? Lo que ocurre cuando hay cambios culturales es el relevo. Y a estos hay que sacarlos por las vías institucionales. Vamos a la pausa comercial. Eso no les gusta mucho a los a la cúpula de todos los partidos políticos. No les gusta. No, por las vías institucionales. Por las vías institucionales. Por eso las elecciones internas, o sea, aunque todavía... O el voto por rostro. Votar 84 diputados diferentes. Vamos a la pausa. Vamos a ver en lo que nos queda de los pocos minutos, hablar acerca de ese papel ponderante y de autoridad que el Tribunal Supremo Electoral debe de tener, teniendo como antesala digamos, este análisis que han hecho ustedes este día. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos prácticamente ya a ver el análisis concluyente de lo que podemos tener este día y sobre todo cuando se trata de buscar la autoridad competente que va a dar viabilidad, va a dar consistencia y seguridad a los salvadoreños el día de las elecciones. Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está dentro de este, digamos, análisis de ustedes el papel y sobre todo la preparación misma que podemos esperar del tribunal? Bueno, digamos, yo en mi caso particular, dos cosas hay que ponerle atención al tema del Tribunal Supremo Electoral. En las funciones que tiene que desempeñar, el tema del escrutinio preliminar, o sea, qué está pensando la autoridad electoral para ese tema delicado y complejo que es el escrutinio en mesa. Se está hablando pues de la necesidad de tecnología para apoyar el escrutinio del voto cruzado, que es el complicado, el voto combinado. Ese es un tema. Y el otro es la capacidad del tribunal para preparar a las personas que van a servir en la JRB, en las mesas. Y en esa medida quiero mencionar algo. Hay un problema, o se está configurando un problema para el tribunal de cara a, primero, lograr conformar las mesas, los 5 miembros de JRB, porque hay partidos que ya han dicho que no tienen capacidad de presentar las propuestas. Entonces eso le va a implicar al tribunal recurrir al sorteo para llenar las plazas que están faltantes en la JRB, pero hay un problema. Los tiempos que va a tener el tribunal son muy cortos para toda la movilización y logística que tiene que hacer en cuanto a verificar que estas personas que han sido elegidas por sorteo cumplan con los requisitos y no sean militantes partidarios. Hasta esta fecha el tribunal no tiene los listados de militantes de partidos. ¿Cómo va a verificar que las propuestas que envían los partidos o aquellos que resulten ganadores sorteados no sean militantes de partidos? Y el otro tema es obviamente el tema presupuestario del tribunal. El recorte que le hizo el Ministerio de Hacienda afectó aspectos fundamentales de las capacitaciones que tiene que hacer. Hubo un recorte significativo de fondos que ha dejado al tribunal
con menos recursos para incluso darles refrigerio a las personas que se van a capacitar, movilización de los capacitadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un problema que se puede magnificar cuando avance el tiempo, con el tema de cómo se van a conformar las mesas. Y esto digo que es delicado porque esto puede abrir un margen para cualquier discurso que esté hablando de fraude electoral y eso es peligroso. Mira, yo creo que es un tema fundamental en esta elección va a ser justamente el papel que van a jugar los que administran el día de la elección el proceso electoral. Es decir, el día D va a estar en manos de personas que no son los tradicionales cuadros de los partidos que llegan ahí con una línea clara de tratar de anularle el voto al contrario o de cambiar lo que sea. Es decir, se supone que va a llegar ciudadanos que no son miembros de los partidos políticos y van a cumplir una misión cívica. Esto lo que complica es que necesitas un ejército de más de 50.000 personas para llenar las casi 10.000 JRB que se van a estructurar ese día. Y esa gente que nunca ha estado trabajando en estos temas va a tener que ser capacitada, va a tener que estar a la hora, va a tener que recibir el material y tener la disciplina de quedarse hasta el final para elaborar lo que se llama el escrutinio preliminar, ese escrutinio que es la base y con lo cual el tribunal debe anunciar, según los compromisos que tiene, cómo salieron los resultados, cuáles son las tendencias hasta el escrutinio final que hace en la JED. Ese es el primer desafío. El tribunal, como sabe y está consciente de que no todos los partidos tienen la capacidad de mandar todas esas listas, está preparando su plan B y que entiendo yo que están teniendo un listado de voluntarios que ya el presidente del tribunal anunciaba, van a empezar a capacitarlos aún antes de que los partidos les envíen las listas. Dice, yo me quedé sorprendido de ese anuncio que hizo, pero al parecer es una política de prevención, de poder prepararse a tener esta estructura en la cual ellos puedan tener ya asegurada un cuerpo de funcionarios electorales no partidarios que van a salir de las listas de voluntarios que ellos van a sacar. Creo que este va a ser el principal desafío, porque al final el organismo colegiado, o sea, los magistrados, lo que vienen es a validar o a dar el resultado final, a anunciar el trabajo que se ha hecho ese día en la JRB. Es decir, el problema no va a estar en la cúpula, sino en la base de esa pirámide. Y ahí es donde siento que hay que acelerar el paso. Ya se han hecho algunas gestiones, se ha conseguido cooperación internacional para empezar este proceso de formación y capacitación. Lo que hay que ver, y esta es la gran interrogante y mi gran pregunta para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si van a tener la suficiente independencia y el suficiente coraje para no nombrar en esa estructura gente que les manden los partidos. Bueno, es uno de los más grandes retos que pueden tener. A ver, doctor. En ese tema yo creo que ya hay que tomar en cuenta que debería de reformarse la ley electoral para darle más plazo a la JRB, ¿verdad? Porque ahorita de nada sirve todo. Sí, hay un plazo ahí fijo, creo que son 2 meses antes, que deben de integrar la JRB. Entonces, eso debería ya de reformarse para que se puedan integrar con mayor tiempo de anticipación y poder empezar todo este trabajo de capacitación. Es que ahí falló en 2015 el trabajo a nivel de mesas. Ahí están las actas con problemas en el llenado. Eso es lo que se tiene que resolver. Y eso necesita más tiempo, ¿verdad? Sobre todo pensando, por ejemplo, que le llegue el nombramiento a alguien que ni siquiera confía y que no quiere saber nada de los partidos políticos. Sí. O sea, si estamos hablando con las encuestas de que el 50-60% no le interesa la política, ¿de dónde vamos a sacar gente así muy motivada para que vaya a estarse todo el día y buena parte de la noche haciendo un conteo de cosas que no le interesan? Yo creo que aquí esto tiene que abordarse lo más pronto posible. Por eso hablaba del voluntariado. El voluntariado es la gente que se ofrece desde ya, pero hay que asegurarse que no sean miembros de partidos disfrazados de ciudadanos, no partidarios, porque entonces va a seguir el mismo juego. Entonces el tribunal necesita contar ya con los registros. Pero hay fuentes de proposición. Hay gente que tiene probada su independencia partidaria. Vaya, por ejemplo, en la JED de San Salvador, por ejemplo, que es de las más importantes. ¿Por qué no podría ir Eduardo como miembro de la JED? Una persona que tiene un perfil totalmente independiente de un partido político, o tú mismo, o de las universidades. Es decir, buscar no solo
que la gestión sea realmente independiente, sino que dé a la ciudadanía la confianza de que es gente independiente. Porque si no, la ciudadanía va a quedar igual diciendo, no, si son los mismos partidos los que han mandado gente disfrazada de independientes. Yo creo que ahí es una de las señales que el tribunal tiene que mandar de que realmente está cumpliendo con el espíritu y la letra de la sentencia. Porque al final lo que está en juego, más allá de la sentencia, es el tema de la credibilidad sobre el proceso electoral y al final de los resultados. O sea, porque ya desde este momento estamos escuchando voces que están hablando de fraude electoral. Y eso ya pone presión, desde mi punto de vista, al proceso. O sea, ya la autoridad electoral puede decirse que ya tiene otra presión extra, aparte de todo lo que tiene que preparar para la elección, pero estar jugando ya con este tema del fraude creo que es peligroso a esta altura, sin tener los elementos suficientes, y por lo tanto creo yo que la labor que debemos desempeñar es apoyar al Tribunal Supremo Electoral en lo que se pueda en este proceso que se está iniciando en estas fechas. Bueno, el tiempo se nos está agotando. A ver, tus conclusiones así brevemente, 10 segundos. No, mira, que todavía queda un pequeño margen para aplicar algunas tecnologías y resolver la situación de crisis en el tema de transmisión de resultados y darle algunas facilidades tecnológicas a las JRBs que van a hacer el proceso de el escrutinio preliminar. Ok, espero que este programa sirva de mucha orientación, no solo para la ciudadanía, sino también para los mismos partidos políticos y sus cúpulas, a efecto de poder entender y comprender que la crítica debe ser bienvenida. Es más, debe de servir para construir, como tú decías, esa arquitectura que verdaderamente le genere fortaleza y confianza en la población. Si no, de lo contrario, vamos a seguir en este devenir de acciones con programas, como decía el doctor Artiga, permanentes, donde vamos a estar hablando siempre más de lo mismo. Gracias, doctor, por haberme acompañado. Gracias por la invitación. Gracias también a ti, Eduardo. Gracias, No, gracias. Félix. Les agradezco. Los espero a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Interesante programa, no se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.